África, un continente que realmente está dividido en dos partes, la África del Norte, o también llamada la África Árabe, y la África del Sur, también llamada la África Oscura, debido a que la mayoría de los habitantes del sur son de la raza negra. Hoy en día, geográficamente, ya se sabe casi todo de África, pero en el siglo XIX, especialmente el Congo y el interior del Congo, la África Central, todavía era un misterio para el mundo occidental y para el mundo europeo. Irónicamente, tendríamos que darle todo el crédito de la exploración al mejor explorador de la África Central, a este hombre, a Henry Morton Stanley. ¿Por qué? Veamos por qué. Él nació en Denbigh, Gales, y desde chico fue trasladado a la escuela de Santa Saf, un lugar para pobres de ese lugar. Cuando creció fue contratado en el puerto de Liverpool, donde en 1856 viajó para Nueva Orleans, a la ciudad de Nueva Orleans en Luisiana, donde en la ciudad de Nueva Orleans fue adoptado por un comerciante norteamericano, y ahí en esa ciudad fue donde cambió su nombre a Henry Morton Stanley. Esto fue poco antes de la Guerra Civil de Estados Unidos. Y bueno, él, estando en Estados Unidos, de hecho, participó en la Guerra de Estados Unidos, en la Guerra Civil de Estados Unidos. Fue parte de ambos ejércitos de esa guerra. Fue un soldado confederado peleando por el sur, y también fue un soldado de la Unión cuando fue capturado por el norte y se cambió para la Unión. Él, siendo europeo, pues lógicamente no quería simplemente una aventura en esta guerra civil de Estados Unidos. Después de la guerra, él se volvió periodista y de hecho entrevistó a gente excéntrica como Wild Bill, un pistolero del oeste. Y de hecho, como periodista y cronista, acompañó a las tropas británicas en las expediciones británicas a Abisinia, donde los británicos derrotaron a Teodoro II y prácticamente se apoderaron del país. También viajó por todo el Imperio Otomano, como Alejandría, ciudades como Jerusalén y Damascus. Todo esto fue muy poco después de que, después de la conquista de Abisinia, empezó a viajar por el Imperio Otomano. También viajó para España, donde fue partícipe de las guerras carlistas, donde fue partícipe de la caída de Isabela II. Después de esto, fue contratado por este hombre, James Gordon Bennett Jr., donde le mandó una tarea a que buscara al perdido misionero David Livingstone, el escocés David Livingstone, que hacía años que no se sabía de él. Se sabía que fue para África, la África Central, pero no lo podían encontrar. Entonces le encargaron la tarea a Henry Morton Stanley a que buscaran al perdido misionero David Livingstone. No se sabía nada de él. Entonces Henry Morton Stanley tomó la tarea y viajó para la isla de Zanzíbar para prepararse para meterse al interior de la África Central a buscar a David Livingstone, el misionero perdido de David Livingstone. Ahora, el objetivo era viajar a la aldea de Ujiji, que se encontraba cerca del lago Tanganika, que ahí se sabía que pudiera estar el misionero perdido escocés David Livingstone. Y bueno, dicho y hecho, lo encontró. Lo encontró, y por eso, después de que lo encontró, en la historia se sabe que hizo una frase muy célebre que dijo él, supongo que usted es David Livingstone, ¿no? Se volvió muy famosa esa frase célebre en el África Central. Después de esto, ambos exploraron
el lago Tanganica y se hicieron muy buenos amigos y se pusieron a explorar prácticamente toda esa área del lago Tanganica. Ahora, después de esto viajó para Inglaterra, regresó para el Reino Unido y le encargaron otra tarea. Le encargaron que buscara el último gran misterio de la África Central, el río Congo. Querían saber dónde terminaba el río Congo. Era el último misterio de la África Central. Y esta tarea se la encargaron a Henry Morton Stanley. Para esta expedición fue una de las más peligrosas que existieron, porque después de 999 días, casi 3 años, logró hacer esta expedición. Iniciaron como unos 356 hombres y solamente unos 114 sobrevivieron, incluyendo a él. Pero esa expedición para encontrar dónde terminaba el río Congo fue un peligro total, especialmente en ese entonces, porque no se sabía nada de eso. Fue una aventura prácticamente a capela y bueno, murieron varios debido a las enfermedades y a los peligros que existían en el interior del Congo, ¿no? Pero bueno, se tomó esa tarea y llegó a un puesto portugués y después de esto salió. Ahora, después de esto, se encontró con el rey Leopoldo II, el rey de Bélgica. El rey Leopoldo le encargó a él que si por favor podía viajar al Congo, porque él quería introducir civilización a ese lugar. Quería traer civilización al Congo. Ahora, presten atención. La intención de este rey se sabe ya hoy en día que no era eso. Él quería supuestamente llevar una expedición científica y filantrópica. O sea, quería llevar civilización al Congo, pero no fue así. Realmente sus intenciones era apoderarse del país del Congo y se sabe mucho después que hubo masacres y para eso lo dejamos para otro capítulo, pero para esta tarea se lo encargó a Henry Morton Stanley y desafortunadamente Henry Morton Stanley pues es considerado, se manchó en la historia por este capítulo que le engendraron a él. Fue para allá, hizo carreteras y todo, pero se manchó. Las intenciones de Henry Morton Stanley me imagino que no era eso, pero sin embargo sí fue partícipe del rey, así que fue contratado por el rey para hacer esto. Ahora, después de esto, le encargaron otra tarea, que buscaran al perdido alemán, Emin Pasha. Y bueno, otra vez, este explorador, ya que era el único europeo que tenía experiencia del África Central y del Congo, lo mandaron de nuevo para explorar y encontrar a Emin Pasha, el alemán. Y de nuevo otra vez a Zanzíbar, a la isla de Zanzíbar, para viajar a la África Central y encontrarlo. Pero antes de eso viajó para el Reino Unido para prepararse. De hecho es considerado la expedición más preparada de la África Central de ese entonces. Después de eso viajó otra vez a la isla de Zanzíbar para prepararse y con autorización del sultán de nuevo a África. Para esta expedición se utilizaron muchas personas, trajeron muchos cazadores de animales, de los 350 y algo de hombres que fueron, solamente 100 y algo sobrevivieron después de la expedición. Y también tuvieron muchos problemas de enfermedades, fueron atacados por pigmeos, fueron atacados por negreros árabes. Fue una aventura totalmente muy difícil para Henry Morton Stanley. De hecho, se sabe que la parte más difícil de esta expedición fue cuando llegaron a la selva de Ituri, donde ahí les agarró un aguacero, sufrieron mucho. La área de Ituri fue la parte más difícil de la expedición. De hecho, se sabe también que Henry Morton Stanley, cuando llegó a los tribales de Uganda,
cuando hizo tratos con Carahue, con líderes de esa área, Carahue. Cuando él los hizo que firmaran un pacto con él, donde su intención no era esto. Sin embargo, años después el Imperio Británico regresó a Uganda y con esa excusa de que los líderes de la tribu hicieron pacto con Henry Morton Stanley, pues prácticamente los británicos se apoderaron de Uganda. Y es cuando se volvió una colonia británica. Después de esto se regresó a Europa y a los finales, cuando él regresó a Inglaterra, fue coronado con el caballero de la corona británica, que pueden ver aquí, por sus servicios al Imperio Británico. Y con el tiempo se volvió político, participó en la política de Inglaterra y ya vivió sus últimos años ahí. Y aquí pueden ver un trazo de las expediciones que se hizo en el África Central, el Congo. Es considerado el explorador más excéntrico de la historia de África Central, porque lo que hizo él, prácticamente nadie lo ha hecho. Fue un peligro total, fue un milagro que sobreviviera estos 3 viajes, pero lo hizo. Y ahí está. Murió en 1904 y se quedó en los libros de historia. Henry Morton Stanley. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima.